El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político y comentarista también de temas económicos, está enlazado en este momento. Carlos, muy buenas noches. ¿A ti se te mueve un pelo con este asunto? ¿Le cambiarías una coma o dos o un punto y aparte a esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica? Buenas noches, Pepe. Mira, lo más preocupante de Saque es lo que acabas de decir. Una ley de esta complejidad, de esta importancia, que tiene este impacto, la quieren sacar en unas cuantas semanas como si hubiera una emergencia. Una ley como esta, en todo caso, requeriría un análisis profundo, basado en hechos y no en puras mentiras. La verdad, oímos cosas muy extrañas en este Parlamento abierto. Por ejemplo, tengamos claro de qué se trata la reforma. La reforma, en su cambio más importante, es modificar quién se conecta primero a la red eléctrica, el famoso despacho eléctrico. Con la ley actual, y con la Constitución, hay que decirlo, porque esta ley viola la Constitución, con la ley actual se despacha primero el que tiene el costo variable más barato, es decir, al que le cuesta cada kilovatio menos. Con la ley que propone el presidente, en automático las hidroeléctricas, la nucleoeléctrica, luego las plantas de la CFE y luego lo que sobre. Y las de la CFE son más caras, son más contaminantes en cualquier criterio. La CFE hoy tiene contratos que licitó de energía limpia que le cuestan un tercio de lo que le cuesta comprarse a sí misma la energía, porque esa energía viene del sol y la que usa la CFE viene de combustibles fósiles. Ya eso de entrada es un sinsentido total. Si eso le sumas, Pepe, el impacto en términos de la matriz energética, los países se están moviendo a tener más energías renovables. El funcionario de la CFE decía que de la privada solo es el 7% del total es renovable. Es poco, pero va a ser menos después de la reforma y dejará de crecer porque no habrá quien le invierta energías limpias después de un cambio como este. Y esto nos pone, las dos cosas nos pone en riesgo frente al Acuerdo de París, como bien decías, pero también frente a nuestros socios comerciales. No solo porque la CFE o la reforma le daría un privilegio a la CFE que viola expresamente el TEMEC, donde se dice que las empresas públicas no tendrán beneficios, y aunque diga el diputado que no es ese el objetivo, la regla cambia, se conecta primero a la CFE, independientemente de cuánto cueste, independientemente de cuánto contamine. Pero segundo, Pepe, es muy clara la intención del presidente Biden de moverse hacia una matriz energética más limpia, más sustentable cada vez, y con esta reforma nosotros iremos en el sentido opuesto. Y más allá del Acuerdo de París, muchas empresas hoy, para poder cumplir con sus propios objetivos de cuidado del planeta, requieren energía limpia. Si no, no producen en ese país. Son costos gigantescos, no bien reflexionados. Es simplemente un deseo del presidente de reaccionar a una decisión de la Suprema Corte que dijo que su reglamento, cuyo objetivo era el mismo de esta reforma legal, era inconstitucional, Pepe. Si no hace esto el presidente, sumando lo que acabas de mencionar, se va por la vía del Congreso, donde no requiere un cambio constitucional para evitar confrontarse nuevamente con la Constitución, etcétera. Si no hace esto, el presidente quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Eso por un lado. Es lo que ha argumentado, bueno, se ha leído entre las líneas de todo esto, y a él no le importa la inversión, porque él está seguro de que la reforma energética del régimen pasado lo único que hizo fue empeñar al país, al sector privado, al sector de la inversión, y donde se deciden las políticas energéticas del país, donde el Estado debe ser el que norme y el que lleve la mano, y es lo que está ocurriendo con una empresa, digamos, que no es tan eficiente o que no es eficiente, que es la Comisión Federal de Electricidad. Mira, Pepe, eso es lo que dice el presidente, pero no hay datos que sostengan ese dicho del presidente, y por eso, ante una reforma tan importante, sería deseable, sería indispensable que hubiera estudios de expertos de todos los colores y sabores, que se compartieran las implicaciones potenciales de esta reforma, porque no olvidemos lo fundamental, Pepe. La reforma eléctrica que arranca con el presidente Zedillo se hizo porque la CFE no tenía los recursos
para poder asegurar la disponibilidad de energía eléctrica en un país que se estaba recuperando económicamente y que además necesitaba una capacidad manufacturera creciente por el TEMEC, Telecán entonces, que requiere pues mucha energía eléctrica. Esta reforma no podrá ser más inoportuna en un momento donde México tiene que competir más y mejor con el resto de los países, amén de que dejaría una estela de juicios interminables porque la CFE licitó una serie de plantas en distintos momentos de su historia con un compromiso de conexión. Te voy a conectar a ti si cuestas tanto, y aquí estarían cambiando la regla, dejándolos al final, y eso para fines prácticos es una suerte de expropiación que es ciertamente contestable, ciertamente se puede llevar una disputa en el TEMEC y en otros arbitrajes posibles. Va a ser una reforma si la aprueba, y temo que la van a aprobar express de un alto costo para el país, Pepe. Luego que no digan que no se les dijo, que con una reforma como esta iba a venir un decrecimiento aún mayor en la inversión privada y riesgos, problemas para traer manufactura nueva como la que el país necesita. Gracias, Carlos, por este comentario. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Igualmente fuerte, querido Carlos Elizondo Mayer Serra, con uno